Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones para todos. Un gran saludo en este día, que hoy acá por Uruguay tenemos un solcito precioso, que hace muchos días que no veíamos el sol, unos días de humedad, de tormenta, cielo oscuro, mucha niebla también, un poco de frío, y bueno, y montones de cosas que vemos que el clima está muy eh, en convulsión, por así decirlo. El clima está convulsionado. Y así como el clima está convulsionado, también las situaciones alrededor del mundo, las crisis, las pandemias, las guerras, los terremotos, las crisis en los hogares, las crisis en los trabajos, las crisis en las cárceles, las crisis en los hospitales, terremotos, incendios, este, rumores de guerra, guerras por todos lados, amenazas de guerra por todos lados, amenaza de armas nucleares por todos lados. Todas estas cosas pasan así como pasa la circunstancia de las inclemencias del tiempo. Y, y a veces decimos, ¿y en dónde hay seguridad? ¿En dónde hay paz? ¿En dónde hay tranquilidad? ¿En dónde hay estabilidad? ¿En dónde buscaremos la seguridad para nuestras vidas, para nuestra familia, para todo lo que tenemos, si el mundo está en un caos total, que no sabemos ni para dónde agarrar, si para la derecha, si para la izquierda, si para adelante, si para atrás? Bueno, la única estabilidad, la única seguridad, la única paz es nada más y nada menos que a través de Jesús, o Yeshua como se dice en hebreo. Es ahí en donde podemos tener nuestro único refugio y seguridad. No quiere decir que Jesucristo sea la seguridad, la paz y la estabilidad para nuestra vida. No significa que no nos van a pasar cosas difíciles, porque cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, las cosas parece que van mal, y que todo nos sale mal, o que muchas cosas malas nos pasan. Pero estas cosas malas le pasan a los buenos y a los malos. A los malos peor, porque lógicamente han sembrado una mala semilla y cosecharán unos malos frutos. Pero los que verdaderamente hemos sembrado buenas semillas, cosecharemos buenos frutos. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir circunstancias, como a todos los seres humanos alrededor del mundo, van a venir todas esas circunstancias, pero con la única diferencia que nosotros tenemos a Dios de nuestro lado a través de su Hijo, quien pagó ese alto precio para rescatarnos y sostenernos en medio de este mar, en turbulencia. En medio de este mar en turbulencia que es el mundo, tenemos la estabilidad, como se la dio el Señor Yeshua o Jesús, se la dio a Pedro, se la dio a Pedro en el momento que Pedro se estaba hundiendo, cuando le dice: Señor, si eres tú, di que camine sobre las aguas. Y bueno, ¿cuántos hoy en día estamos caminando sobre las aguas de este mundo, que nos generan preocupación, nos generan estabilidad, nos generan pánico y montones de cosas? Pero en Yeshua o Jesús tenemos la esperanza de que, aunque el mundo se preocupa, aunque el mundo entre en pánico, nosotros tenemos una seguridad diferente a aquellos que no tienen a Dios en su corazón.
tener a Dios en su corazón no significa que yo diga, tengo a Dios en mi corazón o a Jesús en mi corazón, pero hago lo que yo quiera. Tengo a Dios en mi corazón, pero creo en San Fulano o en San Sultano. No significa de que Dios esté con esa persona. O seguimos a Dios o seguimos a la idolatría. O seguimos a Dios o a la riqueza, o seguimos a Dios y seguimos en la vanidad y en el disbareo de nuestra cabeza, y queremos de que Dios nos ayude a cualquier precio conforme a nuestros caprichos. Y Dios no está sujeto a nuestros caprichos ni a nuestra voluntad, y Dios no tiene que estar sometido a que, bueno, Señor, yo hoy te preciso y tenés que ayudarme. No, nosotros somos los que tenemos que estar subordinados a la voluntad de Dios, aún a pesar de las circunstancias difíciles que vengan, porque le vino circunstancia difícil a Daniel, le vino circunstancia difícil al apóstol Pablo, le vino circunstancia difícil a Timoteo, le vino circunstancia difícil a Matías, que lo apedrearon, sabemos que está en la historia en la Biblia. Le vino circunstancia difícil a Lucas, le vino circunstancia difícil a Daniel, le vino circunstancia difícil al rey David, le vino circunstancia difícil al rey Salomón. Todo eso, esos varones de Dios pasaron por circunstancias difíciles, pero se sometieron a la voluntad de Dios, más allá de sus debilidades, más allá de sus pecados, más allá de cosas que le pasaron que no deberían haberle pasado, pero que le pasaron porque eran seres humanos y eran seres limitados como somos todos nosotros, pero ellos tuvieron una confianza muy diferente que la que no tienen. El mundo no tiene la seguridad y la paz que tienen los hijos de Dios. No la tiene, el mundo no la tiene. El mundo hoy está en un completo caos, siguiendo la vanidad y la ignorancia voluntaria de que creen que Dios se tiene que someter al ser humano y se tiene que someter a las circunstancias que le está pasando al ser humano hoy en día. ¿Por qué guerra? ¿Y por qué hambre? ¿Y por qué muere ¿Y por qué los terremotos? ¿Y por qué los volcanes? ¿Y por qué tantas cosas? Y la gente le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa a su alrededor y en su vida personal. Dios no es el culpable de todo lo que pasa en el ser humano. El ser humano está recibiendo lo que ha sembrado. Si sembramos buenas semillas, vamos a cosechar buenos frutos. Pero si sembramos mala semilla y decimos, bueno, por acá creo en Dios, pero por acá yo odio a fulano, o no puedo perdonar a sultano, o porque sultano me debe y yo voy y lo oprimo, o porque aquel necesita de su alimento diario y a mí no me importa lo que aquel esté pasando. Y si el hermano en la fe está en una circunstancia difícil, lo único que hacemos es sacar el revólver de la lengua y coaccionar y murmurar y criticar a fulano, el hermano, la hermana, el pastor, a quien sea, sin entender de que nosotros también somos barros y que somos seres limitados y somos seres falibles, que estamos propensos, como dice la palabra. Tú que apuntas al dedo con el dedo acusador a otro, ¿por qué no te apuntas a ti mismo, a mí mismo? Porque ¿quién soy yo para condenar y juzgar a mi hermano o mi hermana? Lo único que tenemos que hacer nosotros es restaurarnos en el amor del Mesías, como dice la palabra, con espíritu de amor, con espíritu de mansedumbre, viendo que no digamos, sí, mira fulano y mira sultano, y yo soy mejor que fulano y que sultano. Si el pueblo de Dios hoy está dividido, si hoy se están reventando los unos contra los otros,
y hoy en día compiten por posiciones adentro de la iglesia, o familias que se han atornillado en los ministerios adentro de la congregación y se pelean y se discuten y montones de cosas que se podrían ver a la legua de lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, cuando hay otras cosas más importantes. Es la salvación de las almas y menos preocuparme por mí mismo, menos preocuparme por criticar a mis hermanos, a mis hermanas, y menos de preocuparme por destruir y por querer pasar por arriba de los demás para ganar un ministerio más, o estar acá o estar allá, cuando lo más importante es que nosotros tenemos una tarea que hacer, es ganar a las almas para Dios a través del mensaje que nos ha dejado Jesús o Yeshua. Y hay otra de las cosas que también tenemos que preocuparnos, que estamos arriba de las agujas del reloj del tiempo de Dios, para que todas las cosas se están cumpliendo paso a paso, día a día, hora a hora, se están cumpliendo, y nosotros estamos perdiendo el tiempo, peleándonos entre nosotros. Yo no saludo a fulano, no saludo a sultano, yo no me junto con sultano, y aquel es así o aquel es asado, aquel pone, aquel no pone, aquel viene a ayudar, aquel no viene a ayudar. Y no es nuestra tarea el cuestionar o el juzgar a otros hermanos o a otras hermanas. No es nuestra tarea. Esa tarea se la tenemos que dejar a Dios, que es el Señor de los cielos y de la tierra. Él es el que tiene el pleno control de todas las cosas, y nosotros tendríamos que dejarnos de chiquilinada y de estupideces humanas y niñerías para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es salvar a las almas y predicar que estamos al borde del fin de los tiempos. Creamos o no creamos, que sí lo estamos, que no lo estamos, eso no es problema nuestro. Y sí, las cosas se van a dar en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios se van a dar, porque el calendario de Dios no es tu calendario ni es mi calendario. La hora y el calendario de Dios son totalmente diferentes al nuestro. Totalmente diferente al nuestro. Y que de la noche a la mañana no va a ser en tu hora, ni en la hora que a vos te parece, ni a la hora que a mí me parece, ni en la fecha que a mí me parece, no, en la hora y en el tiempo, en el calendario de Dios, en el reloj de Dios se va a dar todas las cosas que se tienen que dar, que están escritas en la Biblia, lo creamos o no lo creamos, pero estamos perdiendo el tiempo en estupideces humanas y niñerías que está pasando dentro del pueblo de Dios. Nos estamos arrancando los pelos y la ropa y el corazón y la mente. Y estamos haciendo de nuestra vida un completo caos. Y dice así, Mateo 24, y salido Jesús se iba del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estamos acá, sí, Señor, mira este edificio, la iglesia, mira las flores, mira el púlpito, mira que está bien pintadito, mira las rejas, mira las puertas, mira el frente, que el pasto está bien cortadito. Pero acá no es lo más importante. El edificio, material, el pasto, las rejas, el predio, el templo, no es lo más importante. Lo más importante son las almas. Ellos se estaban preocupando porque, bueno, el templo y estos edificios, mira qué maravilloso. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y vemos lo que dice Mateo 24, el 1 y el 2.
que todas las cosas naturales, que todas las cosas de esta tierra, que todas las cosas perecederas de esta tierra, todo será hecho polvo, todo hecho nada. Pero lo más importante son las almas. Lo más importante eres tú, soy yo, son los hermanos y hermanas, son los niños, son los ancianos, son los que están en las cárceles, son los que están en los hospitales, son los que están en las escuelas, son los que están en los liceos, son los que están al borde del precipicio. Porque hay gente que está al borde de la locura, al borde de la estupidez humana, de apretar un botón y que desaparezcamos todo. Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por la guerra, porque por el petróleo, la guerra por el litio, como anuncian de que se quieren apoderar de que se quieren apoderar del otro, los robos y los afanes y tantas cosas que vemos que es lo que está pasando. Yo creo que es un tiempo en donde tenemos que ver otro tipo de cosa como la salvación de las almas, nuestra santidad y anunciar de que estamos, el reloj de Dios, el calendario de Dios está corriendo y que de la noche a la mañana, en el tiempo preciso, en el momento oportuno, de la voluntad de Dios, se van a dar todas las cosas que se van a dar y las que se están dando y las que se darán. Tenemos que ver si nosotros estamos dentro del redil del pueblo de Dios y si hay esa santidad y esa consagración a Dios a través de su Hijo amado y que sus mandamientos, que sus leyes, que sus ordenanzas, que sus decretos se estén cumpliendo por parte nuestra o estamos prestando atención a otro tipo de cosas. Estupideces y niñerías y revolcarnos como niños caprichosos, porque es y porque yo quiero estar acá y porque yo quiero estar allá, y que acaso vamos a hacer todos los ministerios una persona sola. No, cada uno tiene su espacio, unos pastores y maestros, la misma cosa, pastor y maestro, otros evangelistas, otros serán misioneros, diáconos, otros serán profetas, pero todos tenemos un espacio en el pueblo de Dios, pero a veces lo queremos hacer todo, porque a veces decimos que aquel no sabe hacer lo que está haciendo. Bueno, si no sabe hacer lo que está haciendo, ya él dará cuenta de lo que él está haciendo. Y si él, que está haciendo eso que está mal, le dice: Señor, ayúdame porque en esto me parece que estoy haciendo mal, el Señor lo va a apoyar y lo va a guiar a hacer lo que a Dios le conviene, no lo que a esa persona quiera hacer. Así que bueno, creo que es un tiempo en donde tenemos que razonar y que el campo de batalla, nuestra mente, nuestras emociones, no nos superen para que vivamos una vida de discusión y de problemas y de tonterías humana, que lo único que estamos haciendo es dañándonos a nosotros mismos porque somos partes del cuerpo del Mesías. Si yo hablo mal de fulano, de sultano, si yo no saludo al hermano en la calle o no saludo al hermano en la iglesia o hago más afinidad, montoncitos por acá y montoncitos por allá, recordemos que esos montoncitos por acá y por allá en el cielo no van a estar. Que yo tengo más afinidad con este que con el otro, recordemos que esa afinidad en los cielos no van a estar. Ese hermano y esa hermana que no te saluda por la calle no va a estar allá arriba. Así que bueno. Y dice también el versículo 3 de Mateo 24,
Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo. ¿Señales del fin del mundo? Es que se levantarán los unos contra los otros, el pueblo de Dios, y también la gente que no son del pueblo de Dios se levantarán los unos contra los otros. Pero acá tenemos que preocuparnos de que el pueblo de Dios no se levante los unos contra los otros. Esas son las señales del fin del mundo. Y que se entregarán los unos a los otros. Pero yo soy hijo de Dios. Y bueno, está, pero buscá a fulano que es cristiano. Sí, mira, está allá. Anda a buscarlo, llévalo y encarcelalo. Porque por salvarte tú, denuncias a tu hermano, a tu hermana, apuntás a tu hermano y a tu hermana con el dedo, acusador. Esas son las señales del fin del mundo. Que habrán guerra, rumores de guerra, peste, hambre, incendio, se levantará nación contra nación, reino contra reino, se entregarán los unos a los otros, y el mismo pueblo de Dios se acusarán los unos a los otros. Esas son las señales del fin del mundo. Y eso es lo que Dios quiere, que nos entreguemos los unos a los otros, que nos dañemos, que nos persigamos, que nos critiquemos, que nos acusemos los unos a los otros. Esas señales del fin del mundo, Dios no quiere que nosotros hagamos lo que dice esto acá, que no tiene que pasar eso en el pueblo de Dios. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Soy yo acaso juez de mi hermano? Acá hay un solo juez y un solo mediador. Dios es el juez y el mediador de la humanidad es Jesucristo. Y Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién somos nosotros para hacer todas estas tonterías y todas estas estupideces humanas que estamos haciendo? Y dice el versículo de Mateo 24, el versículo 4, y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No todo el que dice yo creo en Dios significa que sea de Dios. No todo aquel que dice sí, yo creo en Dios, pero también creo en fulano o en sultano, no significa que sea de Dios. Dice la palabra pesar los espíritus y ver que no se arranca de un árbol de espina, no se arrancan uvas. De un árbol de abrojo no se arrancan naranjas. Por sus frutos los conoceréis. Tenemos que verdaderamente pesar los espíritus, incluso aún adentro del pueblo de Dios, porque dentro del pueblo de Dios muchas veces decimos que somos de Dios, pero somos carneros y estamos acorneando a nuestros hermanos y nuestras hermanas por ciertas posiciones y ciertos lugares de privilegio dentro del pueblo de Dios, como que si fuésemos a quedarnos con todo y como que eso que nosotros hacemos aquí en la tierra fuese más importante que la salvación y la santidad. Y después dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, mirad que no se turben, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Y mira que no es el fin. Mateo 24:6, ahí.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambre, terremotos por los lugares, por todos los lugares, por todas las naciones del mundo, rumores de guerra, terremotos, todas esas cosas. Y eso es lo que está pasando en la iglesia, en el pueblo de Dios. Hay guerra, hay terremoto, hay pestilencia, hay hambre, hay preocupación, hay pánico, hay afanes locos, hay deseos de enriquecerse, hay deseos de que lo más importante es lo material sobre esta tierra, y nos olvidamos de la salvación nuestra y de la salvación de las almas, porque si nosotros no actuamos a la manera de Dios, perderemos nuestra salvación, y para colmo de todo, que también estamos haciendo de que otros se pierdan por causa de nuestras actitudes hacia Dios y hacia las demás personas. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos por todos lados, y en el versículo 8 de capítulo 24, todas estas cosas, principios de dolor, y vemos el dolor y la preocupación y las enfermedades y los afanes dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está dolido. Porque estamos volviendo otra vez a crucificar al Hijo de Dios por nuestras malas actitudes y nuestras tonterías y nuestros chismes y nuestros afanes y nuestros caprichos. Y todas estas cosas, principios de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero nos estamos aborreciendo dentro del pueblo de Dios. Adentro del pueblo de Dios nos estamos aborreciendo. ¿Qué estamos diciendo? Si nos estamos juzgando, si nos estamos aborreciendo dentro del pueblo de Dios, cuando hacemos montoncitos por acá y montoncitos por allá, y queremos amontonar un montón de ministerio, como que si nosotros fuésemos a hacer toda la tarea nosotros solo por nuestro lado. Aquel no sirve, o aquel lo hizo así, o aquel lo hizo así. Me gustó, no me gustó. Si vamos con espíritu de crítica a buscar de la voluntad de Dios, quédense afuera, en el mundo, porque en los cielos no van a entrar, ni ustedes ni yo, que estamos condenando, sí, que estamos criticando a fulano y a sultano, como que si fuésemos los señores que vamos a levantar la vara del juicio y que se va a hacer nuestra voluntad. No es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios, no la nuestra. Dice, muchos entonces serán escarnecidos y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué está pasando? Adentro del pueblo de Dios se están aborreciendo y se entregan los unos a los otros, se denuncian los unos a los otros, en vez de orar por el hermano, por la hermana, y decir, Señor, ayuda a mi hermano. Señor, dame palabra para compartir con mi hermano, con mi hermana, porque veo que esto no está bien, pero quiero que esto esté bien, conforme a tu palabra. Después dice el versículo 12 del capítulo 24 de Mateo, dice así, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Por la maldad multiplicada dentro del pueblo de Dios y aún afuera también, se multiplicará la maldad. Adentro del pueblo de Dios se multiplicará la maldad. Afuera se multiplicará la maldad. ¿Por qué? Porque no hay amor. Después dice 24, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio
a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Creo que es un tiempo en donde tenemos que entender que el fin vendrá, y que si estamos haciendo tonterías y chiquilinadas y estupideces humanas, buscando nuestros propios beneficios, nuestros propios intereses, como está pasando dentro del pueblo de Dios, Dios dice que no habrá lugar para nosotros si nosotros actuamos a la manera irracional que estamos actuando, porque estamos actuando con el espíritu del mundo y no con el espíritu de Dios. Déjame decirte que si no actúas con el espíritu de Dios, tú y yo estamos perdidos, tú y yo estamos desterrados de la gloria de Dios. Si no actuamos a la manera de Dios, digámonos, ¿qué haría el Señor en esta situación que está pasando mi hermano? ¿Y qué haría el Señor en esta situación que estoy pasando yo? ¿Cómo actuaría? Cuando Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu hermano por encima de las dificultades. Amarás al pecador y aborrecerás el pecado. Dios dice que debemos aborrecer lo malo, pero amar a la persona. Toda persona, sea cristianos o hijo de Dios o no hijo de Dios, tenemos que amarlo por encima de toda la maldad y la perversidad que haya en el corazón del ser humano. Y tenemos que decirle, mi hermano, esto no está bien, esto está bien, y aún aquellos que no son hijos de Dios tenemos que decirle, eso está bien y eso no está bien. Tenemos que entender que las cosas son a la manera de Dios y no a nuestra manera, y que nuestros caprichos son trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Trapos de inmundicia. Que todos tus esfuerzos, que mis esfuerzos por querer ayudar a Dios, estamos haciendo cualquier macana. No podemos ayudar a Dios, porque Dios no necesita de tu ayuda ni de mi ayuda. Dios se puede valer por sí mismo. Acordate lo que le pasó a uno de los discípulos cuando el rey David dice que iba llevando el arca de Dios, y dice que allí estaba este varón, que el arca de Dios, los bueyes se tropezaron y se estaba tambaleando el arca de Dios, y dice que quiso sostener, por así decirlo, a Dios, el arca de Dios, quiso sostenerla, y ese varón se murió. Muchas veces queremos sostener a Dios, pero Dios no necesita que tú ni yo lo sostengamos, porque Dios es Dios, Él es el Señor de todas las cosas, y no nos necesita de que nosotros queramos sostenerlo a Él. Tenemos que ver que nosotros tenemos que someternos a Él y no Él a nosotros. Tenemos que empezar a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú que sos hijo de Dios, hija de Dios, yo que soy hijo de Dios, tenemos que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque la Biblia, la palabra de Dios, si no la leemos desde el principio hasta el fin, no vamos a entender ni un rábano, no vamos a entender absolutamente nada. Si vas a mirar una película, la tenés que empezar a mirar desde el principio para entender el final. Pero si lees la Biblia de la mitad hacia atrás, no vas a entender todo el contexto de la palabra de Dios. La Biblia se lee desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los días, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si no lees la Biblia todos los días, estás en un peligro de ser engañado, incluso por ti mismo, por mí mismo. Porque Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, y ponen en práctica lo que se te ha enseñado
a través de la palabra de Dios y lo que se te ha dado a través de la imposición de las manos, decía el apóstol Pablo, le decía a su hijo amado en la fe, Timoteo. Timoteo, cuídate de ti mismo y que nadie tenga en poco tu juventud, porque Dios puede usar a un niño, Dios puede usar a un adolescente, Dios puede usar a un anciano, Dios puede usarlo a cualquiera. Dios puede usarlo, Dios puede y quiere usarlo. A todos sus hijos Dios quiere usarlo. De una u otra forma Dios quiere usarlo. Déjate usar por Dios para hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad. Así que bueno, hermanos, creo que esto es algo de lo que quería compartirle, que después les voy a compartir más al respecto también de Mateo 24. Quedamos en Mateo 24:12. Después voy a seguir compartiendo desde el 13 en adelante, versículo 13 de 24 de Mateo. Y que Dios los bendiga mucho y los guarde y los proteja, y reflexionemos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, porque la verdad que lamentablemente estamos en el espíritu de este mundo y no en el espíritu de Dios, en el espíritu de la carnalidad, en el espíritu de la estupidez, de las tonterías, en el espíritu de la religiosidad hueca y vacía que nos ha invadido adentro del pueblo de Dios, y que nos estamos dejando robar lo más hermoso, que es la salvación y la santidad y la salvación de otros, y el alertar de las cosas que vienen o que están y que vendrán. Bendiciones para todo, y voy a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, en este día quiero honrarte, glorificarte con todo mi corazón y pedirte perdón por mis pecados y mi falta, rogarte por los hermanos en la fe, rogarte por los que están en los hospitales, en las cárceles, rogarte por aquellos que no encuentran la salida a esas situaciones difíciles, que tú los guardes y los protejas, y que ellos puedan entender y comprender que solamente a través de tu Hijo amado podemos ser salvos de esta perversa generación, que lamentablemente estamos todos en esta misma barca, pero que bueno, que podamos estar en la barca correcta, que es la barca de Yeshua, tu Hijo amado, que nos ha dado esta salvación a todo aquel que cree y que le busca con sinceridad en su corazón. Y que bueno, que tú nos perdones porque nos hemos equivocado y hemos actuado en la forma del espíritu de este mundo y no en tu forma. Perdónanos porque nos hemos desviado de tu verdad, y guárdanos para que de aquí en más en adelante hagamos tu perfecta voluntad y no la nuestra. En el nombre de tu Hijo amado, bendice a mis hermanos en todas partes, y a aquellos que han de ser salvos también, bendícelos y guárdalos, y tráelos a tu redil, porque tú eres el buen pastor. Amén y amén.